Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos, en el nombre de Jesús. Gracias a Dios primeramente por permitirnos llevar una vez más una enseñanza acerca de este tema tan importante como lo es el idioma griego. Bueno, en este corto video vamos a analizar lo que son los casos gramaticales griegos. Vamos a ver lo que es el caso nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo. Vamos a ver algunas palabras dentro de la oración y vamos a aprender algo básico. No es tan profundo. Vamos a ver lo básico de estos casos, ya que estos casos presentan diversas funciones, pero vamos a ver lo que es básico en relación a este tema. Ahí tenemos un cuadro que nos muestra la función sintáctica dentro de la oración que puede tener una palabra. Ahí tenemos los casos como lo son en el idioma latín, el idioma indoeuropeo, que es el predecesor del griego, y el griego. Vemos que el griego ahí nos muestra 5 casos y el latín nos muestra 6 casos y el indoeuropeo nos muestra 8 casos. Vamos a ver estos 5 casos del idioma griego, que son el nominativo, que es el que nos muestra el sujeto de la oración. El caso vocativo es el que nos muestra el caso apelativo o tratamiento directo. Es un tratamiento directo. El caso acusativo normalmente nos muestra el complemento directo. Es lo básico de este caso, es el complemento directo. El genitivo nos muestra el complemento del nombre y es el caso de separación u origen. Es la función básica del caso genitivo. El caso dativo nos muestra el complemento indirecto o el complemento circunstancial. Es una de las funciones básicas de este caso. Vamos a analizar unas palabras variables en la oración, no todas, pero vamos a verlo por partes para ir comprendiendo poco a poco. Tenemos los sustantivos. Un sustantivo puede ser una cosa, una persona o un animal. Ejemplo: casa, carro, moto, gato, Daniel. ¿Sí? Entonces eso es un sustantivo. Ahí también el sustantivo tiene unas divisiones, pero después vamos a tocar esos temas. Vamos a mirar ahora lo que es básico. Tenemos los adjetivos. Los adjetivos son cualidades de una cosa, de una persona o un animal. Ejemplo: grande, alto, bonito, feo, negro, entre otros. El adjetivo es una palabra que califica a un sustantivo. Generalmente el sustantivo y el adjetivo van juntos, el adjetivo calificando al sustantivo. Y tenemos el artículo definido, que en español es el, la, los, las. Entonces vamos a mirar estas partes de la oración: sustantivo, adjetivo y artículo. Para aclarar, el artículo definido, en español tenemos también el artículo indefinido, que es un, una, unos, unas, pero en el griego no se encuentra una palabra que se traduzca como que tenga esa pronunciación de un,
o uno o unos y unas, ya que en el idioma griego generalmente vamos a ver un sustantivo acompañado del artículo definido. Y generalmente cuando un sustantivo no se encuentra acompañado de un artículo definido, se entiende que lleva el artículo indefinido. Entonces eso es algo básico, ¿sí? Eso es lo general. No en todos los casos, pero generalmente ocurre así. Bueno, entonces vamos a ver qué es aquí declinación. Es el morfema variable de una palabra. Ejemplo, niño, niña. Ahí tenemos la declinación, es el morfema variable. Si vemos la expresión niño, niña, vemos que tiene esas dos palabras, tienen la misma base, que es n y ñ, y lo que varía al final es la letra. Eso es el morfema variable o declinación. Es la terminación la cual nos está mostrando si el sustantivo es femenino, masculino, singular o plural. Entonces ahí lo tenemos para ir comprendiendo un poco. En el idioma griego tenemos tres modelos de declinación, que serían tres grupos de sustantivos. Eso lo veremos más adelante. Y estos modelos de declinación tienen unos modos de unas formas de declinar cada grupo. Y eso lo vamos a ver más adelante con la ayuda del Señor. Ahora vamos a ver un ejemplo de un sustantivo griego y sus funciones, representando sus funciones. Entonces, los griegos, cuando tenían, por ejemplo, este es el sustantivo logos, que significa palabra. Entonces ellos sabían, debido a la forma de la palabra, si esta palabra era sujeto, si era el tratamiento directo o el apelativo, si era el complemento directo, el acusativo, si era el sustantivo de posesión u origen o complemento del nombre, o si era complemento indirecto debido a su forma. Esta es exactamente la misma palabra, pero miramos que está cambiando es su morfema, o sea, su forma final. Aquí en la última parte tenemos la misma base en los 5 sustantivos. Lo único que está cambiando es la última parte. En el nominativo termina os, vocativo e, en el acusativo on, en el genitivo u y el dativo o, ¿sí? Como lo tenemos ahí con omega. Esa es la misma palabra. Entonces los griegos sabían qué función estaba desempeñando dicha palabra debido a su forma. Por eso ellos no tenían ningún problema en poner el sujeto de último o en la mitad de la oración, como ellos quisieran, ya que ellos podían entender que había un sujeto, porque en este sentido la gramática griega es un poco más libre que la gramática española en relación a la sintaxis o el orden de la oración, el orden de los términos. Para ellos no tenía ninguna complicación poner un sujeto en la última parte de la oración, al final de la oración, o poner un complemento directo al inicio de la oración. No tenían ningún problema, ya que ellos, por la forma de la palabra, podían saber si era sujeto o el complemento directo, y así sucesivamente.
Bueno, el artículo definido. Debemos entender y saber que en la lectura vamos a encontrar mucho esta palabrita, que es un artículo definido. Lo bueno sería memorizarlos todos, son 24 formas del artículo definido en total. Entonces, muchas veces el artículo definido me va a ayudar a entender qué clase de sustantivo estoy leyendo, ¿sí? Siempre que usted encuentre el artículo definido, ese artículo le va a decir a usted si el sustantivo es de caso nominativo, o de caso genitivo, o de caso dativo, o de caso acusativo. Le va a decir si es masculino, si es femenino, si es neutro, si es singular o plural. Como lo tenemos ahí, usted puede observar. Ahorita vamos a ver unos ejemplos para ir analizando esta situación, para ir practicando lo que es la lectura. Es importante aprender estos artículos definidos que nos van a ayudar a conocer el sustantivo al cual están calificando. El artículo definido, algunos maestros dicen de que es algo así como un adjetivo, está calificando también a un sustantivo, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de un sustantivo acompañado del artículo definido. Un dato importante es que el caso vocativo no lleva artículo definido, ya que es una forma de tratamiento directo, entonces no lleva artículo definido. Entonces, si podemos analizar aquí en estos ejemplos o logos, usted se dará cuenta de que es este artículo definido. Ahí lo tenemos. Ese es el artículo definido que nos muestra que el sustantivo es de caso nominativo, género masculino y número singular. Aquí tenemos ton logon, que es este artículo definido. Ahí, como lo puede ver, nos indica que es de caso acusativo, género masculino y número singular. Entonces, el artículo definido siempre va a concordar con el sustantivo al cual está calificando, en caso, género y número. Estos son tres accidentes gramaticales que poseen estas palabras. El sustantivo posee caso, género y número. Igual el artículo definido también posee caso, género y número. Y concuerda siempre con el sustantivo al cual está calificando. Aquí tenemos tu, logu. Ahí lo tenemos. Aquí tenemos el caso dativo, to, logo. Aquí, si usted puede ver, el artículo definido concuerda con el sustantivo. Bueno, y en el video anterior, en uno de los videos anteriores acerca de este tema del griego, con la práctica de pronunciación tomamos Juan 1:1 como versículo para practicar, y este versículo me ha resultado muy útil para la práctica de ir aprendiendo, de irle sumando los conocimientos a lo que vamos aprendiendo, y este versículo me ha resultado muy útil para dicha tarea. Por ejemplo, en Juan 1:1 tenemos que dice en arge,
ahí lo tenemos en Arge. Hay palabritas que todavía no hemos analizado, pero vamos a analizarlas después. Esto es una preposición. Vamos a analizarla, después analizamos las preposiciones. Este es un sustantivo, como lo tenemos ahí. Esto es un caso especial. Este sustantivo está sin el artículo definido. Algunos traductores han traducido este sustantivo como un sustantivo indefinido. O sea, que algunas traducciones lo traducen como en un principio, debido a que no tiene el artículo definido. Pero en su mayoría lo han traducido en el principio como un sustantivo definido. Tenemos el verbo, este es un verbo, vamos a ver después lo que es un verbo y cómo se constituyen los verbos, qué accidentes gramaticales puede tener un verbo. Y aquí llegamos a hologos. Entonces, si nos acordamos, podemos entender que hologos es de caso nominativo. Sabemos que este es el artículo definido y logos es el sustantivo al cual está calificando este artículo definido. Entonces ya podemos entender que este es un artículo definido y que este es el sustantivo, y ya sabemos que este sustantivo es el caso nominativo. El caso nominativo, como lo vimos ahorita, es el sujeto. Ahí lo tenemos. Y el artículo definido concuerda en caso, género y número con el sustantivo. Ahora tenemos esta palabrita que es una palabra invariable, es una conjunción. Vamos a ver después las palabras invariables. Nuevamente tenemos hologos. Aquí nuevamente es la misma expresión, como usted la puede mirar ahí. Nuevamente tenemos el verbo en, que es este mismo, el verbo ser o estar, en el tiempo pretérito imperfecto, modo indicativo, la voz activa y conjugado en la tercera persona singular. Aquí tenemos otra preposición, nuevamente la vamos a ver más adelante. Esta es otra preposición. Aquí vemos dos preposiciones. Y aquí tenemos este artículo definido. Este es el artículo definido que nos muestra cuál es el caso acusativo o complemento directo de la oración. Aquí tenemos ton theon. Theon es el sustantivo Dios en el caso acusativo. Sería theos. Entonces aquí ya sabemos que este sustantivo que va acompañado de este artículo definido es de caso acusativo. O sea que es el complemento directo de la oración. Y aquí tenemos nuevamente la conjunción copulativa. Tenemos el sustantivo theos en el caso nominativo sin artículo definido, y tenemos el verbo eimi, ser o estar, que funciona también como verbo copulativo, y nuevamente hologos como lo tenemos acá, acá y acá, 3 veces, y siempre funcionando como sujeto. Y aquí tenemos theos también funcionando en el mismo caso de hologos, pero este es un caso especial que vamos a ver después. A esto se le llama predicado nominal, pero esto vamos a verlo después. Entonces aquí vamos reconociendo lo que es artículo definido y sustantivo. Aquí como lo vemos, artículo definido y sustantivo. Entonces vemos que tenemos un sustantivo ahí del caso nominativo, género masculino y número singular, y tenemos theon, que es un artículo definido con un sustantivo de caso acusativo, género masculino y número singular.